Sí, todavía se está viendo. Ah, ok. Bueno, pues muy buenos días, profe, buenos días, compañeros. Buenos días. Espero que se encuentren bien, ya más despiertos que dormidos. Y pues hoy nosotros les vamos a hablar sobre el tema que se titula Los entornos políticos del Estado benefactor al Estado neoliberal. El equipo está integrado por Alarcón Hernández Jorge, Altamirano Pérez Rogelio, Méndez Sánchez Julio César y Sánchez Flores Eduardo. Vamos a comenzar en orden histórico y empezaremos con el Estado benefactor. Para hablar del Estado benefactor tenemos que hablar de uno de sus antecedentes importantes, que es el de la crisis de 1929. Y pues les voy a platicar un poquito de contexto. Se supone que en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos tuvo el papel de ser un gran productor de alimentos. Ellos exportaban a los países que estaban en guerra y pues tenían una buena ganancia. Los agricultores o productores lo vieron como una oportunidad de negocio y decidieron tomar préstamos para subir su productividad. Pero ¿qué pasó? Terminó la guerra y la demanda de sus productos tendió a la baja, así como también sus precios. Como no podían pagar sus deudas y estaban, pues si habían pedido algo de dinero, muchos quebraron, tuvieron que vender incluso sus tierras y varios de estos agricultores decidieron migrar a la ciudad. Esto transcurre de los años 20, 1920 a 1929. Pero aunado a esto, la bolsa de valores de Wall Street de Nueva York era ajena a esta situación. Ahí la gente compraba y vendía acciones que incluso lo hacían con créditos de banco. Es decir, iban a pedir dinero al banco, lo invertían en la bolsa de valores, esperaban a que generara su dinero cierto rendimiento superior al de su inversión, lo sacaban, pagaban su deuda y seguían así invirtiendo. Se dice que incluso compraban casas, esperaban a que su valor subiera e incluso las vendían al doble de su valor o más. Se dice que, o bueno, podemos mencionar que esta es una de las grandes consecuencias de la crisis, ya que había una excesiva especulación en donde se decía que la compra de las acciones siempre iba a tender a subir su valor. Es decir, siempre que compraban pensaban que iban a obtener ganancia. Y pues así fue hasta el 24 de octubre de 1929, que es lo que se le conoce como el Jueves Negro o el crack del 29, en donde nadie sabe qué pasó, pero el valor de las acciones se desplomó exageradamente. Muchos de los inversionistas que tenían acciones perdieron su dinero. Se dice que 25.000 millones de dólares desaparecieron así sin más. Esta crisis económica, pues obvio que tuvo que traer consecuencias. Por ejemplo, hubo un despido masivo de trabajadores. Se cerraron muchísimas fábricas porque ya no tenían capital para operar. Y pues hubo mucha gente desempleada. Llegaron a la pobreza y vivían ya en pésimas condiciones. Se dice, bueno, por lo que leí, que incluso dormían en cajas de cartón. Y pues las personas ahora, en vez de comprar, querían vender. Esta crisis se extendió rápidamente a otros países y, por ejemplo, entre 1929 y 1932 el comercio mundial se redujo una tercera parte y los desempleados aumentaron de 15 millones en Estados Unidos y 6 millones en Alemania. Era una cantidad inmensa de trabajadores. Cuando sucedió la crisis, los trabajadores, bueno, perdón, los inversionistas ahora, en vez de comprar, querían vender. Como lo vemos en la imagen de la izquierda, está los compradores antes de la crisis y en la derecha vemos cómo se amontonan muchas personas intentando vender sus acciones con la esperanza de recuperar algo de dinero y no quedar en la pobreza total.
Bueno, allá por el año de 1932 entra a la presidencia de Estados Unidos un señor que se apellidaba Roosevelt, el cual ya empieza a vislumbrar lo del estado de bienestar. Este señor fue influenciado, orientado por un economista que se llamaba John Maynard Keynes. Para este economista, él vislumbraba que la economía en ese estado no era capaz de lograr un equilibrio económico por sus propios medios y que era necesaria la intervención del Estado, que fuera un elemento que trabajara para evitar las crisis económicas o que si ya estaban, se reactivara la economía. Y este autor genera un nuevo modelo de crecimiento económico y regulación social que da origen al estado de bienestar y el cual está basado en los puntos que se muestran en la pantalla. Tenemos el sistema de producción en masa, que se caracteriza porque él ve que se generen bienes masivos que impulsan la creación de una sociedad de consumo. Esto como una forma de satisfacer las necesidades e integración social. Como ya les había dicho, menciona que debe haber una intervención del Estado en el ámbito económico y político y que debe haber una creación de servicios universales como el sistema de salud o sanitario y también de la educación. También está el punto 3, en donde propone el sistema de concertación social entre trabajadores y empresarios, en donde el Estado actúa como mediador y el capitalista o empresario reconoce que es el que se beneficia más que los trabajadores, pero que va a incrementar los salarios y la calidad de vida de ellos, de sus trabajadores, siempre y cuando ellos mejoren su productividad. Y luego de la crisis económica del 29 pasan 10 años en donde tardan para recuperarse, luego llega la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo de 1950 a 1980 aproximadamente es donde el estado de bienestar está en apogeo o está en sus mejores años. Y pues aquí está un concepto de definición de lo que es. El autor Rodríguez Cabrero en el año 2002 nos dice que más allá de la forma histórica concreta que adopta en cada país, se puede ver al estado de bienestar como aquel conjunto de instituciones estatales que garantizan una serie de derechos sociales ejercitables por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Es una especie de universalismo protector que se desarrolla a través de políticas y programas de carácter redistributivo en base a la solidaridad. Y bueno, pues, ¿cuáles son los objetivos del estado de bienestar? Según diversos autores, estos los podemos agrupar en tres bloques, que son la seguridad económica y social. Aquí el estado de bienestar busca mantener unos niveles de vida básicos para la sociedad y intenta protegerlos del riesgo y contingencias, como lo es la vejez, el desempleo, enfermedades, personas que están incapacitadas y que estas cosas influyen sobre su flujo de ingresos. Está la reducción de la desigualdad. En cuanto a esto, se dice que el Estado podría llegar a cambiar la distribución de renta de determinados bienes y servicios. No hacerlo de manera radical, pero sí moderado hasta llegar a un punto en donde la desigualdad ya no sea tanta y llega a ser aceptable. La lucha contra la pobreza. Se busca integrar a la sociedad a los que están excluidos mediante prestaciones por desempleo, no contributivas, salario mínimo de inserción y servicios sociales como protección a la familia. Acá vemos las características del estado de bienestar, que son como los objetivos. Acá, pues, el estado benefactor observa tres características fundamentales: una lucha contra el desempleo, la provisión universal pública de determinados servicios sociales y la garantía la garantía de un nivel de vida mínimo para todos los ciudadanos. Vamos a ver ahorita la relación del estado de bienestar con la economía. Y dice que el Estado
intervino en la economía de dos modalidades. La primera es la de la administración de la demanda efectiva, que a la vez se divide en la política fiscal y en el aumento del gasto público. Del lado de la política fiscal tenemos que el Estado reduce impuestos al ingreso de las personas, reduce los impuestos que tienen que pagar para estimular un mayor consumo. Y en el gasto público, que fue donde tuvo mayor desarrollo, aquí el gasto público es la cantidad de dinero que un Estado destina para ayudar o sí favorecer a la sociedad que tiene. Aquí este gasto público cubrió una amplia gama de apoyos del Estado hacia la sociedad, como la creación de empleos, fondos para la vivienda, asistencia médica, educación, subsidios a diversos sectores y otros tantos. El segundo modo de intervención fue el Estado empresario. Bueno, acá tanto en países desarrollados como subdesarrollados, el Estado desplegó una intensa actividad empresarial, participando directamente en la producción y con una intromisión activa en los procesos de reproducción y acumulación de capital. Disculpen, ¿todavía me escuchan? Sí, sí, te Sí, estamos tú escuchando. dale. Va. Sí, sí te escuchamos. Va, que va. Y bueno, acá en lo del Estado empresario, como ejemplo, bueno, pues aquí dice que intervino en la operación de varias empresas. Como ejemplo, tenemos que México incluso creó sus empresas, como la CFE, que sigue vigente en la actualidad. Estaba Telmex antes de que se vendiera. Pemex, Bimex, Maseca, Maizoro, Banamex y muchas otras tantas. Y de esta manera fue como se destacó lo del Estado empresario. Ok. Ahora, el estado de bienestar y la política. Aquí, pues, en primer lugar, el Estado asume la obligación explícita de suministrar asistencia y apoyo, ya sea en dinero o en especie, a los ciudadanos que sufren necesidades y riesgos específicos característicos de la sociedad mercantil. También el Estado se basa en el reconocimiento del papel formal de los sindicatos, tanto en la negociación colectiva como en la formación de planes públicos. Acá el Estado reconoce a los sindicatos de trabajadores y la lucha que ellos tienen para mejorar sus condiciones laborales, como menores horas de jornada, mayores salarios, mejores prestaciones y una mejora en general en su calidad de vida. Acá dice, el Estado como una forma de garantizar el orden social redefine las relaciones entre el capitalista y los trabajadores, logrando un amplio consenso e integración política entre dichos actores, situación que lo hace responsable de la negociación y conciliación de los intereses de las clases sociales. Para esto, el capitalista o el empresario pone un criterio en donde dice, pues sí, te voy a mejorar la calidad de vida, pero a costa de tu incremento de productividad. Por lo que estuvimos investigando, se decía que incluso en estas empresas lo que hacían era darle mayor énfasis a acciones de liderazgo a los altos mandos y a los que estaban en el último eslabón de la cadena, pues los dividían en grupos y de esta manera estimulaban la competencia de un grupo y otro, y así aumentaban su productividad. Y pues esto así siguió por el periodo que les digo hasta que llega lo de la crisis del estado de bienestar. Esta parte pues le toca a mi compañero Eduardo. Crisis del estado de bienestar. La crisis del estado de bienestar que comienza a producirse en las sociedades desarrolladas como consecuencia de la globalización y el sometimiento de las políticas económicas, monetarias, laborales y sociales de cada país a las exigencias de los grandes bloqueos políticos económicos.
El modelo se agota políticamente hacia finales de los años 70 por diferentes causas económicas, caída de la tasa de beneficio, sociales, derivadas de la nueva situación demográfica que se produce por la caída de la natalidad y el incremento de la esperanza de vida, políticas, debido a la crisis financiera del Estado que no dispone de los recursos suficientes para hacer frente a las exigencias del mundo empresarial, ideológicas, al producirse una deslegitimación del orden político establecido en la manera en que el Estado deja de responder a las expectativas y demandas de los distintos grupos de presión y de la población en general. Bueno, ahora te acabo de hablar del neoliberalismo. El fin del keynesianismo o del Estado benefactor. Hace aproximadamente en los últimos 31 años, un error de dedo, 31 años, la anterior, la política económica y el pensamiento público, pues, ha sido dominado por una filosofía económica, una corriente económica, conocida como el neoliberalismo. Esta corriente se relaciona principalmente con la Escuela de la Economía de Chicago, la cual privilegia la eficiencia del mercado competitivo, el papel de los individuos en la determinación de los resultados económicos y la distorsión asociadas con la intervención y regulación gubernamentales en los mercados. El neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una corriente económica y política que está más que nada asociada a lo que es el capitalismo. Esta corriente sostiene que la economía, pues, se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada. O sea, en este caso es contraria a lo que se venía hablando del Estado benefactor, porque aquí ya no influye lo que es el Estado al regular lo que son los mercados, la economía, y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. Esta corriente parte de un postulado que lo dice Laurel, que el mercado es el mejor mecanismo de asignación de los recursos económicos y de la satisfacción de las necesidades individuales. Esto quiere decir, pues, que ahora con esta corriente, el mercado es el que se encarga de regular. No, el mercado es ahora sí que el que se encarga de la asignación, pues, de los recursos, ya no el Estado. Tenemos dos principios básicos del neoliberalismo. Uno es la distribución del ingreso y la determinación del empleo agregado. El primero se refiere a que el neoliberalismo afirma que los factores de producción, como son trabajo y capital, se pagan conforme a su valor. Ello se realiza mediante los procesos bien conocidos como la oferta y la demanda, por lo cual el pago depende de la escasez relativa de factores, oferta y su productividad que afecta a la demanda. En este caso, pues ahora sí que esos son los dos como factores que regulan ahora el mercado, lo que es la oferta y la demanda. Y la determinación del empleo agregado. El neoliberalismo afirma que los mercados libres no permiten que los factores de producción valiosos, incluyendo el trabajo, se desperdicien. En cambio, los precios se ajustarán para asegurar la demanda futura y se empleen todos los factores. Esta afirmación es el fundamento de la Escuela Monetarista de Chicago, que afirma que las economías se ajustan de manera automática al pleno empleo, de modo que para el uso de política monetaria y fiscal, para incrementar permanentemente el empleo, simplemente genera inflación.
Estas concepciones pues han sido ordinariamente influyentes y contrastan con el pensamiento que prevaleció en el periodo del 45 al 80. En ese lapso, la teoría denominante de la determinación del empleo fue el keynesianismo, que dio origen pues, a lo que se venía hablando del Estado benefactor. A mediados de los 70 se impulsó el keynesianismo. De los 70 el impulso del keynesianismo se revirtió, se fue en decadencia. Esto para ser reemplazado por un renacido neoliberalismo. ¿Por qué se le ha renacido? Porque antes de lo que fue el Estado benefactor, existía otra corriente llamada liberalismo. El neoliberalismo prácticamente surge más o menos en la década de los 30, pero se implementa hasta los años 80. Esta corriente del neoliberalismo surgió como un plan B o algo así, a la corriente que ya existía, que es el liberalismo, pero pues al final se llevó a cabo lo que es el Estado benefactor. Y pues en los años 80 fue cuando surgió, se implementa pues esta corriente, apoyándola en las dislocaciones sociales y económicas asociadas como la guerra de Vietnam y los choques de precios de petróleo de las organizaciones de países exportadores de petróleo. Sin embargo, esas perturbaciones solo condicionaron un punto de entrada. La causa última del renacimiento neoliberal debe buscarse en las divisiones intelectuales del keynesianismo y su fracaso para desarrollar acuerdos públicos en la economía que podría competir con la teórica neoliberal de mercado libres. Una segunda debilidad keynesiana fue la creencia de la caída de los precios y especialmente la rigidez del salario nominal fueron responsables del desempleo. La ideología neoliberal. Indagar por la ideología que soporta el discurso económico del neoliberalismo pues no es tarea fácil y pues debe comenzarse mostrando que se entienda lo ideológico como un sistema que agrupa el pensamiento de un sector social. En el caso del neoliberalismo, se trata del sistema que posibilita una economía política basada en el pensamiento económico liberal, de manera especial en las leyes de la libertad de mercado. Las raíces ideológicas del liberalismo se pueden rastrear contemplando como el espíritu moderno que animó el surgimiento del capitalismo, apareciendo con la fusión de lo religioso y lo económico. El liberalismo es también un sistema moral y político que se proclama favorable a la realización del espíritu humano, entendido como libertad. Pero al contrario, para el neoliberalismo se trata de la libertad frente al Estado, libertad para producir, trabajar e intercambiar bienes y servicios, una libertad que tiene como condición de la propiedad privada con fines individuales. Los objetivos de la corriente económica del neoliberalismo son la maximación de las ganancias de los empresarios privados para el criterio de la satisfacción de las necesidades sociales. Para este criterio, la satisfacción de las necesidades sociales no cuenta, lo que se cuenta es el lucro. Realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial. Y mercantilizar todos los recursos, tanto naturales como humanos. Aquí unas características del neoliberalismo. Una de las principales pues, es la privatización, el libre mercado y la competencia. ¿En qué consiste la primera?
la privatización consiste en que los servicios tales como, por decirlo, la educación, la salud, la seguridad y pues entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar reguladas por el Estado, como solía hacerse con la otra corriente política, corriente económica, que es el Estado benefactor. Es decir, que prácticamente el acceso de los servicios está restringido solo a quienes tengan el dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a cualquiera de estos servicios, pues prácticamente no podrá progresar en su trabajo y su vida profesional. Por ende, pues la privatización de todos los servicios promueve beneficios para una minoría y la falta de calidad de vida para una mayoría. Esto, pues, ahora sí que remarca más lo que son las clases sociales, porque, pues, unos salen más beneficiados que otros y, pues, no es tan equitativo en este sentido. El libre mercado. El libre mercado consiste en que los precios, tanto de bienes como de servicios, se regulen a base de dos factores, que es la oferta y la demanda. En el mercado libre de restricciones por parte del Estado, de igual manera, también defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Si esa modalidad no es moderada, ahora sí que si esa modalidad no es moderada y regulada, esta contribuye pues a un menor desarrollo en la producción del país y pues solo enriquece a quien puede importar y vender esa mercancía a nivel nacional. Prácticamente pues no promueve el crecimiento comercial del resto del sector productor, que se vuelve cada vez pues menos competitivo. Pues ahora sí que en este sentido pues los que tienen el suficiente capital y la suficiente oportunidad para poder aprovechar esa característica pues son los que resaltan más, ¿no? Y el otro, pues, es la competencia. La competencia, pues, ¿en qué consiste? Prácticamente consiste en que fomenta la competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de opciones de mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el accionar comercial, lo que puede desencadenar en una competencia desleal, pues a costa de la explotación laboral, de la difusión engañosa, entre otros. En este sentido, pues, una de las características que es la competencia, prácticamente con esta corriente de neoliberalismo, a los trabajadores se les quita como ese, por así decirlo, poder social de esos apoyos que solían tener, como en el caso de la elaboración de los sindicatos y las prestaciones que se tenían, ahora pasan a lo contrario, en este caso, pues a ser reguladas prácticamente por las empresas. ¿Y qué pasa con la competencia laboral? Pues que ahora con esta corriente de económica, si a una persona la corren de su trabajo es más fácil correr a una persona de su trabajo por los derechos que pues prácticamente ya no se hacen válidos como era en lo que es el Estado benefactor. Ahora sí que lo que le importa al neoliberalismo es la producción y no lo que es el ámbito o más bien el bienestar de lo que es los trabajadores. Y pues aquí la principal característica del sistema neoliberal consiste pues en que solo una minoría de la población accede a lo que son los beneficios. Igual otra cuestión en el caso de la competencia es que prácticamente ya con esta corriente, pues ya el modo de empleo
para los trabajadores es por medio de contratos o por medio de ciertos tiempos de trabajo, con lo cual ya no genera una tipo como jubilación. Conforme a esta corriente, ¿cómo queda el Estado? Pues el Estado pierde la capacidad reguladora y ordenadora de la sociedad. Prácticamente su acción se hace mínima para dar paso a lo que es el sector privado. El Estado pues ya no interviene ni es responsable directo del bienestar colectivo. Se impone la privatización, mercantilización y pues prácticamente el control de los servicios sociales. Pues ahí como se ve en la imagen, pues ya el gobierno o el Estado pues ya no mete tanto las manos pues ante esta nueva corriente. Las políticas que establece esta corriente económica pues es el libre comercio internacional, la eliminación del Estado pues como agente político, agente económico, perdón. También establece políticas de contracción de la demanda agregada, reduciendo principalmente pues el gasto del Estado, porque pues ya el Estado pues ya no tiene esa necesidad de dar ciertos subsidios a lo que son la sociedad. Políticas de liberación de mercados que incluyen tasas de intereses, mercados de precios internos, eliminando subsidios y precios tope, pero controlando salarios. También políticas de liberación del comercio exterior, eliminar los obstáculos arancelarios y no arancelarios a las importaciones. Bueno, a continuación mencionaré tres personajes que influyeron en la consolidación del neoliberalismo. El primero es Friedrich von Hayek. A mediados del siglo XX, en el mundo capitalista prevalecían diferentes formas del Estado social, entre ellos el Estado keynesiano. Esto no fue impedimento para que el austriaco von Hayek publicara su libro Camino de Servidumbre. En esta obra planteaba una dura impugnación al Estado keynesiano de bienestar y con él nacía el neoliberalismo, como una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de bienestar. Von Hayek realizó en esta etapa de surgimiento y constitución de la corriente neoliberal una importante labor como formador de los lineamientos de dicha corriente. Su inspiración era fruto del rechazo que le provocaba toda clase de intervención estatal, pero particularmente la promovida por la teoría keynesiana. Von Hayek tenía en mente no solo al nazismo alemán, al socialismo stalinista o al laborismo inglés, sino sobre todo a la aberración teórica del keynesianismo, el cual, sin embargo, con sus políticas intervencionistas había ayudado a salir al capitalismo de la Gran Depresión de los años 30. Siguiente. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher es elegida primera ministra de Gran Bretaña en mayo de 1979. En el contexto de la crisis del keynesianismo y del estado de bienestar, la estrategia de golpear a los sindicatos, reprivatizar el sector público, aplicar políticas de austeridad en lo fiscal y lo monetario, podía presentarse como sinónimo de modernización y de cambio, pero a la vuelta de toda una década de experiencias monetaristas, o mejor, neoliberales, conviene realizar un balance de las transformaciones de corto y de largo plazo en la sociedad británica, cuyas implicaciones pueden ser relevantes para este país y otras partes del mundo. En el radicalismo del discurso de Margaret Thatcher, a su llegada al poder había una vocación indudablemente neoliberal en favor del papel del mercado, como mecanismo esencial de reestructuración económica y de rechazo a las estructuras corporativas industriales heredadas del pacto de la posguerra como prerequisito para la nueva gestión política. Ronald Reagan.
En noviembre de 1976 fue elegido presidente de los Estados Unidos el demócrata Jimmy Carter. Con él se volvía a un tipo de diplomacia reconocido como de estilo nacional. Carter, candidato demócrata, volvía a las fuentes del populismo. En 1980, la elección del republicano Ronald Reagan, reelegido en 1984, expresaba una voluntad ciudadana de cambios ante el desgaste de la administración Carter. La victoria electoral aplastante de Ronald Reagan fue interpretada dentro y fuera de los Estados Unidos como la expresión de un sentimiento generalizado de que, frente a los soviéticos, era desaconsejable el juego del diálogo. Reagan prometía a los Estados Unidos un renacimiento hegemónico. A tal fin, todo hacía indicar que convenía una reactivación de la tensión entre las potencias, si cabe en su versión dialéctica. Cualquier conflicto o diferencia se amparó explicativamente bajo el paraguas de la Guerra Fría. Todos los conflictos posibles se veían como subsidiarios del enfrentamiento principal. Desde 1945, la relación entre Europa y los Estados Unidos se desarrolló de manera muy desigual, produciéndose los choques más violentos a partir de los años 70, por razones de carácter estratégico y comercial fundamentalmente. Más sin embargo, el buen entendimiento político y personal entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher hizo más fácil el que las relaciones entre Washington y Londres siguieran siendo especiales. Neoliberalismo en México. Hacia 1983 se instrumenta en México el modelo neoliberal. En el caso de México, la privatización ha sido intensa. Este proceso se inició con el presidente de la Madrid, en cuyo periodo de gobierno existían 1.155 empresas paraestatales. Carlos Salinas continuó con esa tendencia y a fines de 1991 quedaban tan solo 269 empresas paraestatales. Limitaciones. El nuevo modelo no ha sido capaz de promover un ciclo de crecimiento alto y sostenido. El efecto benéfico de las reformas estructurales es temporal y concentra sus beneficios en los grupos sociales propietarios del capital, quienes exigen más reformas estructurales, como por ejemplo la desigualdad, que más que nada promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados, como la educación, podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a ese tipo de servicios no pueden progresar. El monopolio promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista y que acapara la productividad y la oferta de servicios. Quienes no tienen o no pueden generar dinero no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo. Los problemas económicos. Promueve un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas de mercado en manos de los monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarata. Y los problemas ambientales. Esto pues sería más que nada, pues promueve la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos, eso implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y del medio ambiente, del aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable. Bien. Y pues como conclusiones, el surgimiento del neoliberalismo conduce al establecimiento de políticas estatales de austeridad, a la reducción del gasto social, al debilitamiento de la legislación estatal protectora de los trabajadores y a la flexibilización del trabajo por medio de la desregulación. Por otra parte, establece como criterio la eficiencia de los recursos, propiciando el desmantelamiento de organizaciones prestadoras de servicios públicos.
la focalización de beneficiarios atendidos por el Estado y la privatización de bienes y servicios. Y pues por nuestra parte sería todo. No sé si mis compañeros quieran agregar algo. Bueno, interesante. Pues vamos a darle espacio para las preguntas del grupo y a partir de ahí empezamos a visualizar la necesidad de intervenir, ¿vale? Entonces, adelante, compañeros. De algún modo esta exposición viene a corroborar lo que ya los otros equipos nos han dicho con respecto a la conformación de los modelos económicos. Y bueno, el objetivo de colocar este tema era precisamente para que ustedes se dieran cuenta que todo está de algún modo concatenado, de algún modo está vinculado entre lo que es el desarrollo del modelo de acumulación, por ejemplo, sus fases históricas, el desarrollo de los modelos de desarrollo, también, bueno, más bien la implementación de los modelos de desarrollo y obviamente esta transformación también del Estado que nos va a permitir el mundo en el que hoy vivimos, ¿no? Pero bueno, adelante, vamos a escucharlos a los compañeros. Preguntas del grupo, por favor. Profe. Sí, te escuchamos. Buenos días, primeramente. Buenos días. Mire, bueno, yo me queda como una espinita en la parte de cuando empieza la crisis de 1929. Ajá. Lo que pasa es que viene después de una guerra. Entonces, Estados Unidos, bueno, es que esto viene afectando más, bueno, no afectando, en cierta parte benefició mucho a México en esos años. Porque si bien estaba la guerra entre Estados Unidos y México, abastecía, bueno, primeramente Estados Unidos y luego México era el que abastecía de granos a estas poblaciones. Entonces hubo un auge muy, muy grande. Estados Unidos, con la intervención en la guerra, pues deja de producir y se interviene y empieza a desarrollar todo lo que es la industria de la transformación de sus recursos en tanques, en ametralladoras, de armamento, equipo para todo eso. Entonces, al retornar todas las tropas, entonces, pues estas tropas no, pues quedan como desempleadas, pero también creo que hay un capítulo donde menciona que en Estados Unidos hubo una gran acumulación de bienes por parte de los productores, pero no se tenía dinero para poder gastarlo. Entonces ahí es donde no he entendido bien esa parte, porque eso es lo que yo leí, pero más aparte lo que ahorita se pusieron los compañeros. No sé si usted podría sacarme de la duda. Bueno, sí, pero primero que expongan los compañeros y ahorita te explico, ¿vale? Es bien interesante porque creo que lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el tiempo. En realidad, durante la Primera Guerra Mundial, México no se vio beneficiado por el modelo de acumulación norteamericana. Recuerda que la Primera Guerra Mundial empieza en el 17 y termina en el 19. Y en el 17 nosotros estábamos aquí apenas empezando a salir de nuestra bronca, de nuestra gesta revolucionaria. Entonces, si bien es cierto, teníamos pues vínculos con el gobierno norteamericano, hubo embajadas, incluso hasta se supone que la embajada norteamericana estuvo detrás de algunos, del asesinato de algunos de nuestros próceres, ¿no? En realidad no va a ser en la Primera Guerra Mundial donde México se ve beneficiado por esta circunstancia. Va a ser hasta la Segunda Guerra Mundial, precisamente donde los Estados Unidos se convierten en este gran agroexportador, pero para poder
satisfacer un mercado cada vez más demandante de alimentos, lo que hace es que voltea hacia México, ¿sí? Y entonces, a partir de 1940-45, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, México entra dentro de los planes de expansión de este comercio agrícola de los Estados Unidos. Incluso el asunto empieza aquí en Chapingo. En 1940, México es visitado digamos, el secretario de Agricultura de los Estados Unidos, que era un tal John Mayras III, y llega a Chapingo, auspiciado por el entonces secretario de Agricultura, que era Marte R. Gómez. Marte R. Gómez lo trae a Chapingo y aquí se establece el primer acuerdo de investigación genética que va a dar pie a lo que después le vamos a conocer como la Revolución Verde. Pero va a ser hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Primera, México, si bien es cierto, está al tanto en el sentido de que, bueno, los acontecimientos de la crisis del 29 sí afectaron a México, los efectos de la Primera Guerra Mundial sí afectan a México, pero no significativamente. Va a ser hasta la Segunda donde México realmente ya le entra al juego geopolítico, pero obviamente pues generando todo este proceso de la famosa Revolución Verde. Bueno, eso sería así mi respuesta rápida, ¿no? Habría que ubicarnos en qué momento estamos. Sí, ya me ubiqué en el contexto del tiempo. Lo que pasa es que estaba yo confundiendo las épocas. Estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial. Así es, exactamente. Pero bueno, seguimos. Equipo, o más bien grupo, por favor, pregúntele al equipo porque si no se van a ir libres, y no se vale. Yo, profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, pues yo soy de los que expuso, pero me queda la duda de actualmente en qué modelo estamos viviendo, si estamos en un estado de bienestar, es un modelo neoliberal o es una combinación de ambos o no sé, es que esa duda es la que tengo. No sé si usted me pueda explicar. Bueno, mira, seguimos desde 1982, cuando llega Miguel de la Madrid Hurtado, se empezaron a establecer las transformaciones de la intervención política del Estado en la economía. De hecho, ustedes mismos lo mencionaron, en la época de Salinas de Gortari se empiezan a vender empresas, precisamente porque una de las políticas o de las filosofías propias del neoliberalismo es que el Estado no puede tener empresas, ¿no? Y entonces, desde el 82 hasta ahora, seguimos siendo neoliberales. Tenemos un sistema neoliberal, al grado de que pues todavía tú escuchas hablar a López Obrador y López Obrador siempre está acusando que el neoliberalismo es el culpable de todas las desgracias administrativas que él no ha podido corregir. Por supuesto que sería demasiado exigente de nuestra parte pedirle que resuelva broncas de más de 30 años de vicios administrativos. Pero la llegada de López Obrador nos cambia un poquito el panorama. No sé si definitivamente, pero sí nos cambia un poquito el panorama porque nos está colocando en una línea de administración pública que se le conoce y política ideológica que se le conoce como populismo. Entonces, el populismo, por supuesto, no tiene una base diferente a la del neoliberalismo. Eso creo que lo podemos explicar fácilmente del siguiente modo. Voy a abrir una hojita aquí para hacer un pizarrón y hacer unas acotaciones. Yo soy profesor pizarronero, seguramente Jerry puede y algunos que han sido, que están ahí, que fueron mis alumnos y que no lo han dicho, digo, no me puedo aprender todos los nombres, lamentablemente,
Lo saben que yo soy pizarronero, yo necesito un pizarrón para poder explicar. Necesito, ¿cómo se dice? Necesito un espacio para crear mis esquemas, porque los esquemas me permiten precisamente tener, digamos, el orden de mis ideas. Entonces, déjenme rápidamente armar aquí un pequeño esquema y ahorita lo vemos rápidamente sobre lo que respecta a la cuestión de lo que ustedes acaban de exponer. A ver, ustedes nos acaban de hablar de dos etapas históricas en términos de la constitución del Estado. A ver, voy a compartir mi pantalla. Supongo que ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Asumo que ya están viendo mi pantalla. Es blanca. Sí, sí, ya se ve, profe. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, fíjense más o menos esta situación. Vamos a colocar aquí una línea histórica, o sea, una línea del tiempo. Y vamos a decir que la historia del capitalismo, por lo menos el capitalismo moderno, aquel que inicia en el siglo XVI, XVII y XVII, ha tenido, digamos que, 4 etapas. La primera etapa es un periodo de consolidación de este modelo, le vamos a llamar mercantilismo. El mercantilismo, pues, es una estrategia de comercio internacional, de distribución, pero el mercantilismo estaba basado bajo el principio del extractivismo, ¿sí? Nosotros no utilizábamos ese concepto antes, le llamábamos colonialismo. ¿Sí? Bueno, este es el periodo de la conquista de México y todo el periodo de la extracción de los recursos naturales de América Latina. Hay un libro muy bellísimo, muy buen escrito de Eduardo Galeano, que se llama Las venas abiertas de América Latina, que narra pues este proceso de extractivismo y cómo esto va a generar un modelo de extracción, de acumulación, que le llamamos mercantilismo. Este periodo va a extenderse en el sentido del mercado, pero también del Estado. Recuerden que incluso en alguna de las clases yo les hablaba de que teníamos que ver a 3 actores en conjunto. Esos actores eran el mercado, el Estado y la sociedad civil. Son cositas que hemos visto y que no deben olvidar porque nos permiten entender digamos, esto que estamos tratando de explicar en este curso, ¿no? Bueno, ahí está más o menos. Y entonces tenemos al mercado, al Estado y a la sociedad civil. Vamos a ponerles una M de mercado, una E de Estado, una E de Estado y una sociedad civil. Bueno, ahí está. Bueno, entonces este mercantilismo todavía se viene desarrollando bajo un estado medieval, todavía monárquico, etcétera, etcétera. Entonces, al estado monárquico no le interesaba más que mantener sus lógicas de poder y dejaba que los comerciantes y la nueva burguesía pues desarrollara sus actividades libremente siempre y cuando ellos pagaran sus impuestos y ya, no había mucha bronca. Pero en el siglo XVIII, se da lo que conocemos como las revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas, pues las más famosas, las que se llevan el tren topic, pues van a ser la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos con respecto de Inglaterra, ¿no? Bueno, esas revoluciones burguesas son importantes porque van a transformar el Estado, del Estado monárquico, todavía heredero de la Edad Media, se establece un Estado democrático, ¿sí? Y aquí es donde aparece la bronca de las libertades.
¿sí? Este Estado democrático se va a fundar en una cosa que le llamamos liberalismo político, ¿sí? La idea de que los hombres son libres al nacer, que tienen derechos por el solo hecho de ser seres humanos, que el Estado debe ser un Estado representativo, en el sentido de que no pueda quedar en las manos de un solo grupo o de una sola familia, etcétera, etcétera. Pero a la vez en Inglaterra se empezó a generar una teoría que vamos a llamar liberalismo económico. Este liberalismo económico es lo que nos han estado exponiendo los compañeros. Y cosa curiosa, como autores clásicos de este liberalismo económico, se van a encontrar a Adam Smith, bueno, David Ricardo, y Adam Smith. Ya que estamos hablando de autores, ¿no? Bueno, Adam Smith. Bueno, este liberalismo económico lo que define es lo que ya los compañeros nos hablaban de la libertad del mercado. Es decir, este Estado que están haciendo de carácter democrático por este liberalismo político no debe de intervenir en la economía, deja que el mercado se desarrolle con sus propias leyes. David Ricardo y Adam Smith son los que nos construyeron la teoría de las leyes que rigen el mercado, que rigen la empresa, las leyes de la oferta y la demanda, la ley del valor, etcétera, etcétera. Bueno, aquí aparece la primera idea, ¿vale? En este pequeño modelito de la relación Estado-mercado, ¿sí? El liberalismo económico, ahí está, en este momento el Estado se constriñe, es decir, va a darle más espacio al mercado y la sociedad civil no existe como tal todavía. La sociedad civil aparece como ciudadanía, ¿sí? No lo vamos a reducir tanto, pero el mercado, digamos que tiene una mayor prevalencia, ¿no? Ahí está. Así más o menos podríamos decir. La línea del liberalismo político, le da más libertad al mercado y el Estado se convierte solamente en un elemento administrativo. Bueno, vamos a agrupar y vamos a copiar. Y ahorita lo vamos a volver a copiar. Ahí está. Luego, llegamos al otro momento histórico, y ese momento histórico no es más que precisamente la crisis de 1929. La crisis de 1929, lo que se va a revelar no es otra cosa que una crisis del mercado. Es decir, estas leyes naturales del mercado que nos hablan David Ricardo y Adam Smith, pues no funcionan. ¿Sí? En 1929 se viene una crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Si quieren, después les platico bien exactamente cómo se sucedió esa crisis, que es una crisis muy semejante a la de 2009, 2008 y 2009, que ustedes ya estaban vivitos en este mundo cuando esto ocurrió. Pero bueno, en 1929, la primera crisis antes vamos a poner un antecedente aquí rápido, que es el que nos comenta el compañero ahí, ahorita en su pregunta, hace rato en su pregunta, ahí está, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial también es expresión de esta bronca de la expansión de los mercados, aunque va a tener un carácter más eminentemente político. Pero finalmente ya revela que los mercados no están funcionando como debiera, ¿no? Bueno, en 1939 vamos a colocar aquí también otro elemento que va a ser precisamente el de la Segunda Guerra Mundial, para que lo podamos ir ubicando.
Bueno, en 1929 esta crisis demostró que el mercado no tenía capacidad de poder mantener esos equilibrios económicos que suponía. Y entonces, precisamente, Keynes, John Maynard Keynes, se da cuenta en ese momento de gran crisis donde las empresas están quebrando, los bancos están quebrando, la gente se está suicidando, porque incluso hay fotografías impresionantes de la gente que se está aventando de los edificios por la gran crisis financiera de 1929, se da cuenta que la única manera de poder mantener el funcionamiento económico es el Estado, que sería, digamos, la fuente más, en ese momento, más solvente económicamente, pueda inyectar valor al mercado, ¿sí? Entonces, si lo va a salvar, ¿sí? Entonces hay que poner ciertas restricciones al mercado, ¿sí? Ya se demostró que el mercado no puede funcionar solito. Necesita de la capacidad interventora del Estado para poder generar este desarrollo económico. La sociedad civil sigue igual, ¿no? La sociedad civil simplemente son ciudadanos o son consumidores. Bueno, en este nuevo modelo, Keynes se da cuenta que la única manera para poder salvar la crisis del 29 es haciendo que el Estado salve al mercado. Pero al momento de salvarlo, entonces se tiene que establecer un proceso de regulación del mercado. Esto, por supuesto, que va a pisar callos, porque mucha gente dice, ¿cómo es que el mercado va a estar regulado? Si seguimos las teorías de Adam Smith, no debía regularse, pero la crisis así lo exigió. La única manera de poder salvar la crisis mercantil era que el Estado interviniera y el Estado se empoderara. Bueno, vamos a poner otro momento importante que va a ser 1973. En 1973 hay una crisis política muy importante. Estados Unidos ataca a Irán, Irán decide encarecer el producto, el precio del petróleo, apoyado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, la mayoría de ellos prácticamente son árabes, y entonces en represalia se viene una crisis económica generada por esta crisis política. Y entonces, aquí empieza entre 1973 y 1983, algunos le llaman la década perdida, no es tan cierto, pero digamos que en este periodo la gran pregunta era, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué la pregunta? Bueno, pues porque aquí ya se demostró que el mercado no es tan libre, o sea, no puede funcionar tan libre, pero aquí también el Estado ya nos acaba de demostrar que puede generar una crisis económica fuerte. Y entonces el gran problema es, ¿qué demonios hacemos? Bueno, este es el periodo del que nos hablaban ahorita los compañeros, ¿sí? Y aquí vamos a tener precisamente a von Hayek, ¿sí? Von Hayek, von Hayek, es un economista que va a buscar rescatar el modelo de liberalismo económico, precisamente iniciado por David Ricardo y por Adam Smith. Y entonces von Hayek se va a aliar con con tres grandes actores. Con dos actores, los actores políticos, que ya los compañeros nos hablaron, Margaret Thatcher y Ronald Reagan,
Pero había otros actores mucho más importantes que estos cuates, que eran los actores transnacionales, ¿sí? Es decir, las corporaciones transnacionales. Durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial, en efecto, se van a ver beneficiados, los que se van a ver beneficiados en esta Segunda Guerra Mundial, la apertura de mercados de alimentos y mercados manufacturados, van a ser estas corporaciones transnacionales. ¿Sí? El empoderamiento de las corporaciones se va a dar en este momento. Uh-huh. Para 1973 y el 83, en este periodo, estos actores transnacionales, las grandes corporaciones transnacionales, ya tienen el suficiente poder para negociar con los actores políticos, ¿sí? Y entonces se viene, digamos que la confluencia de los tres elementos. Primero, von Hayek plantea la recuperación de la libertad del mercado. Segundo, los actores políticos en ese momento estaban convencidos de que la crisis que se estaba viviendo tenía que ver con las formas de regulación del Estado. Tercero, los actores transnacionales, las grandes corporaciones, veían un mundo aperturado de posibilidades comerciales. Y entonces, estos tres elementos van a hacer que se vuelva a recuperar este modelito, donde el mercado vuelve otra vez a mantener su predominio, y el Estado se constriñe simplemente a su posición política administrativa. Y entonces aquí la palabra clave va a ser desregulación. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, este modelo se ha extendido hasta este momento. Si debemos de contestar al compañero, pues tendríamos que decirles que seguimos estando bajo este principio neoliberal. Sin embargo, según yo y mis nervios, ¿sí? Según yo y mis nervios, algo ocurrió en el 2016. Digo, esto que estoy planteando es solamente una pequeña teoría, no crean que esto es parte de los procesos históricos que se van a venir, aunque yo creo que sí. En 2016 empieza a ocurrir una cosa muy interesante. Por un lado, antes, en este periodo del 83 al 2016 es lo que le conocemos como el periodo neoliberal. Pero realmente el modelo neoliberal no es más que el desarrollo de un modelo de acumulación, como ya lo habíamos visto. Y este modelo de acumulación pues va a privilegiar el interés de estas grandes empresas, de este gran sector empresarial. Sin embargo, va a tener una característica muy particular. Primero, en la década de los 90 se empiezan a desarrollar los bloques económicos, ¿sí? Bloques económicos, económicos y comerciales. Recuerden que aquí, bueno, también ya hemos platicado un poquito de esto, aun cuando, de hecho ya platicamos de esto, ¿no? Ya el equipo número, el equipo número 4, donde el tema número 4 fue los tratados comerciales, los bloques económicos y la revolución de las commodities. Bueno, en este periodo de bloque comercial es lo que nosotros conocemos como el periodo de la globalización. ¿Qué es la globalización? Señores, no es otra cosa más que la reducción de aranceles comerciales. Precisamente para poder permitir el desarrollo de estos bloques económicos y comerciales. Aquí está, este es el espíritu del mundo desde el 83 al 2016.
Pero yo les comentaba a ustedes que en el 2016 empieza a ocurrir algo muy interesante. Primero, el Brexit, seguramente ustedes saben acerca de esto. Inglaterra sale de la Unión Europea, ¿sí? Y eso es un caso así interesantísimo porque, pues, ¿quiénes empezaron el asunto de la globalización? Los ingleses, Margaret Thatcher, ¿sí? Y los norteamericanos, Ronald Reagan. Curiosamente, un año después, en el 17, llega Donald Trump al poder, ¿sí? Donald Trump, curiosamente, ya no corresponde a los visionarios de la globalización, ni al desarrollo de esta reducción de aranceles. De hecho, tanto el Brexit como Trump representan un retorno a las políticas proteccionistas. Trump lo que hace es inmediatamente generar una guerra arancelaria contra China y contra Rusia. Algunos piensan que nuestro COVID, el COVID que ahorita nos está matando, es parte de estos devenires de esta guerra arancelaria de Trump. Pero lo interesante es que en esta política de proteccionismo, el Estado empieza a modificar. Es decir, que la Chihuahua proteccionismo, empieza a modificarse. En esta visión tenemos una especie como de neo-keynesianos. Nada más quería copiar de neo-keynesianismo, ¿sí? Es decir, en este periodo donde otra vez el Estado vuelve a empezar a tener un papel protagónico. ¿Sí? Entonces ahora sí lo podemos copiar y lo pegamos y lo colocamos acá. Ahí está. Y lo bajamos. Ahí está. Voy a acabar. Entonces, en esta situación de esta regulación, el Estado vuelve, en este nuevo periodo, el Estado vuelve a tener un papel que empieza, todavía no está en este punto, ¿no? Digamos que estamos ahorita en un momento en el cual el Estado se está empezando a expandir, ¿sí? De estar así como estaba aquí, ahora el Estado empieza a expandirse como tendencia. Y ahora, ¿cómo se manifiesta? No se va a manifestar como un Estado benefactor, como aquí lo tenemos, sino como un Estado populista. El mismo Donald Trump es populista. Mantuvo un discurso populista del Estado, de América para los Estados Unidos para los Estados Unidos, ¿no? Primero Estados Unidos, en el caso de Bolsonaro, en Brasil sucede exactamente lo mismo, y dentro de esta misma lógica, ¿sí? ¿Quién creen que también aparece con este discurso? Exacto. AMLO. Exactamente. AMLO. ¿Sí? Es decir, pareciera ser, si vemos las cosas así en una perspectiva global, ¿se acuerdan que yo al principio les decía que era importante ver las cosas en largo alcance? Si nosotros consideráramos esto, pareciera ser que empezamos a tener una nueva estructura en términos de la relación mercado-estado-sociedad civil. Aquí la única diferencia es que la sociedad civil, que no se ha visto representada, empieza también a tener sus manifestaciones públicas de mayor orden, digamos, lo que vimos ayer en la Ciudad de México y en prácticamente todo el mundo, es que pese al COVID, la gente salió a protestar, la sociedad civil sale a protestar, pero no solamente aquí, sino prácticamente en todo el mundo, el movimiento, el M8, se convierte en un movimiento de la sociedad civil.
un movimiento que ya no se ve representado por un Estado y mucho menos por el mercado, ¿no? Pero bueno, si más o menos me siguieron en esta lógica, pues podríamos decirle al compañero que seguimos estando dentro de este proceso llamado neoliberal, ¿sí? Pero estamos quizás, no estoy asegurando absolutamente nada, no tengo yo, ¿cómo se dice? No tengo yo bolita mágica, ¿no? Para ver el futuro, pero creo que algo está sucediendo a nivel internacional que a lo mejor nos va a empezar a cambiar este tipo de relación. Obvio, no estamos hablando del retorno al Estado benefactor. El Estado benefactor sucede en este periodo. El populismo no es Estado benefactor. El populismo, de hecho, esta es la parte fea, es el antesala del fascismo. Es muy posible que en los próximos años a ustedes les toque ver el desarrollo de nuevas formas de poder político más vinculadas con el fascismo. Algunos autores piensan, si algo se adviene en el futuro, es algo semejante a esto. Yo no estaría tan seguro, pero sí creo que algo está sucediendo que nos va a transformar nuestro modelo económico, nuestro modelo de acumulación y también, por supuesto, el modelo político. Bueno, ahí está. Quizás me extendí demasiado para explicar esto, pero bueno, la idea era que tuvieran más o menos una idea. Ahora, lo importante, y ya para concluir, es la cuestión de cómo esto va a tener sus afectaciones al medio ambiente, ¿sí? Y precisamente, el próximo tema es la dinámica de los organismos translaterales, y a partir de ahí vamos a empezar a ver el tema medioambiental. O sea, todo esto que estamos viendo, el desarrollo de las transnacionales, los modelos de acumulación, el modelo político, va a tener que aterrizar en la bronca ambiental, en las cumbres ambientales y en las políticas ambientales en América Latina y en México. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Estamos a 2 minutos de terminar, pero pues a lo mejor todavía pudiéramos medio avanzar algo. Digan ustedes. Bueno, pues al parecer ya no. Profe. Bueno, sí, adelante. Bueno, y aquí, ¿cómo se ven los programas sociales? ¿Cómo se vería este modelo político? Claro, mira, el problema son las... el problema de los programas sociales es que normalmente están constituidos bajo 2 principios. Tú sabes que si tú presionas mucho, el globo va a estallar, ¿cierto o no? O sea, si tú tienes un globo y lo empiezas a presionar, ese globo va a estallar. Es muy básico. Bueno, si tú sigues presionando la polarización económica que ha generado el neoliberalismo, pues lo más seguro es que te estalle algo. ¿Y qué es lo que te va a estallar? La extrema pobreza. Entonces, los programas sociales, y eso es parte de la política del neoliberalismo, van dirigidos a controlar el estallamiento social, por un lado. Y por otro lado, y eso ya tiene que ver más con órdenes, con situaciones de organización política, van dirigidas hacia el control electoral. Entonces, imagínate estas 2 cosas. Los programas sociales sirven para disminuir la presión que pudiera generarte un estallamiento de base, y por otro lado te permite el manejo político electoral. Y eso pues lo hemos visto, y no solamente es el PRI, no solamente es el PAN, también Morena lo está haciendo, ¿no? Podría yo darles unos ejemplos de aquí en Texcoco, pero bueno, no creo que venga al caso. Es muy evidente que Morena hace exactamente lo mismo. Establece los programas sociales con el sentido de el control electoral, ¿no? El manejo de los mercados electorales. Bueno, pero ¿eso es bueno o es malo? Porque también está afectando a la clase trabajadora. Claro. Porque es de ahí donde se sacan los recursos.
Así es, exactamente. Mira, yo no sé si podemos nosotros hacer una definición de lo bueno o lo malo. Lo cierto es que tiene afectaciones económicas y tiene afectaciones sociales muy importantes. Por ejemplo, el desarrollo de lo que el compañero nos decía hace rato. Bueno, en el neoliberalismo desaparecen los servicios sociales, desaparecen los contratos colectivos, desaparecen las organizaciones sindicales. Uno podría decir, ¿eso es bueno o es malo? Ah, bueno, pues afecta negativamente al pueblo, pues yo no sé si podemos decir que es malo, pero de que tiene afectaciones negativas, las tiene, ¿no? Entonces, pues uno podría verse tentado y decir es malo, pero obviamente a los ojos de cualquier neoliberal eso es bueno, porque entonces incentiva el mercado de trabajo y esto incentiva a los mercados productivos y los mercados productivos tendrán que ser demandados también por grandes masas de consumidores. Entonces, más bien depende del lugar donde te coloques, pero creo que sí hay afectaciones. Y una de las más grandes afectaciones del modelo neoliberal va a ser precisamente el desarrollo de la pobreza extrema, la polarización social. Entonces, bueno, pues si quieren lo platicamos la próxima ocasión. Esta cuestión de la polarización es muy importante porque son parte de las afectaciones que estos modelos han generado. Por supuesto que un modelo dirigido a defender los intereses de las grandes empresas, pues no va a tener repercusiones positivas para el pueblo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así porque ustedes entran a otra clase y yo también. Cuídense mucho, nos vemos la próxima sesión. Gracias, profe. Igualmente, nos Gracias, vemos. profe, hasta luego. Adiós, Hasta profe. luego. Que pase un excelente día. Muchas Ah, gracias. profe, Hasta profe, luego. profe. ¿Y qué pasó? Le quería comentar que no podemos descargar la lista. Ok, ya lo estoy descargando yo. Sí, bueno. A ver, déjame ver, porque sí, aquí está. Ahorita la guardo y ya se la subo.